quiero compartir o continuar compartiendo sobre otra que yo creo que es muy importante y es lo que tiene que ver con el crecimiento. Digamos, todos queremos crecer, ¿cierto? ¿En qué áreas? En todas las áreas, espiritual, económica, ¿ah? En todas las áreas, ¿cierto? Pero ¿sabe qué sucede? Que muchas veces nosotros, hasta hay personas que se frustran porque dicen, pero yo no puedo avanzar, yo no he podido crecer, yo no he podido lograr esto o aquello. Y le voy a decir, sus capacidades siempre serán limitadas. El único que es ilimitado es Dios. Y el único que puede darle crecimiento a nuestra vida espiritual, el único que le puede dar crecimiento a la iglesia, a la familia, el único que tiene ese poder y esa autoridad es Dios. Tanto es así que nosotros miramos en San Juan capítulo 15, versículo 5. Si quiere, mire esa cita bíblica. San Juan capítulo 15, versículo 5. ¿Qué dice en su Biblia? Yo soy la vid, dice Jesús. ¿Qué más? Las ramas, ¿cierto? Yo soy la vid, ustedes las ramas. ¿Qué más? El que permanece en mí y yo en él. ¿Qué termina diciendo? Porque separados de mí nada podéis hacer. Dígale a la persona que está a su lado, separados de Dios nada podemos hacer. ¿Cierto? Y algunas veces queremos, digamos esto, bueno, yo estudié una carrera, estudié otra carrera y bueno, todo esto y uno cree que tiene ciertas capacidades y puede lograr esto o aquello, pero déjeme decirle que el crecimiento a nuestra vida espiritual, a nuestra vida económica, a cada área de nuestra vida es Dios el que puede hacer las cosas perfectas. Y a eso me quiero referir, que muchas veces nosotros en la vida vamos luchando, pero en nuestras fuerzas. Digamos así, alguien ponía un ejemplo. No es lo mismo que usted esté excavando o haciendo, digamos, una excavación con una pala, a que venga alguien y le diga, ¿te ayudo? Sí. Y esa persona dice, pero yo tengo una retroexcavadora, ¿cierto? Y esa persona va a poder avanzar y hacer 1000 veces más, 2000, 10,000 veces más de lo que nosotros podemos hacer en nuestra fuerza. Así que es mejor tu fuerza, tu capacidad, tu sabiduría o la ayuda de Dios. ¿Cada cuánto le pide la ayuda a Dios? Todos los días, ¿cierto? De eso se trata, que cada día podamos ir primero a Él para decirle, Dios, necesito depender de ti. Y cuando nosotros le entregamos las llaves del control, Él va a traer crecimiento a nuestra vida. Ahora, muchas veces nosotros como cristianos le predicamos a una persona y queremos que esa persona crezca y bueno, camine en las cosas de Dios. Y nos olvidamos que no somos nosotros, que es Dios el que da el crecimiento. Quiero que miremos algunas citas bíblicas si las podemos proyectar. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 6. Mire lo que dice Primera de Corintios capítulo 3, soportados en la Biblia. Dice que Él es el único. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 6 y 7, dice que ni el que, sino, ¿quién da el crecimiento? Dios da el crecimiento. Y nosotros vamos a decir, muchas veces no le predicamos a una persona o no le llevamos el mensaje porque decimos, no, pero es que esta persona de pronto está muy apartada de Dios, está muy alejada, esa persona está en una condición. Muchas veces prejuzgamos y juzgamos a las personas
sin antes saber el plan de Dios para su vida. Ahora, la semana pasada, antepasada, estuvimos leyendo toda la semana un texto bíblico. Ese texto bíblico está en el libro de Mateo capítulo 4, leíamos desde el 27 en adelante, donde Jesús se acerca a la samaritana, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Y cuando se acerca a la samaritana, él está hablando allí con ella, y cuando vienen sus discípulos dicen, venga, pero Jesús, ¿cómo está hablando con esa mujer? ¿Será que algunas veces nosotros hacemos acepción de personas? No, ¿cierto que no? O nos acercamos a todas las personas independientemente su vestido, cualquier circunstancia o situación de su vida. ¿Nos acercamos a la persona o las prejuzgamos? Hola, ¿cuántos están aquí? ¿Usted saluda a todo el mundo? ¿Le brinda su amor, su sonrisa a cualquier persona, a todo el mundo? ¿No? ¿Y por qué? No, que no lo conozco. Jesús no conocía a la samaritana. Pero ¿sabe qué pasa? Los discípulos dicen, no, pero si es que entre samaritanos y judíos no se gustan. ¿Cierto? Escúcheme bien, le hago esta pregunta. Usted y yo que somos cristianos, ¿será que algunas veces no nos gustamos con una persona o tenemos ese grupo de personas así como exentos de nuestra vida? O no, yo con ese grupo de personas o con esa persona no me junto. ¿Sabe que eso es grave? Porque el verdadero evangelio es Jesús en nosotros, el amor de Dios en nosotros, donde no hay límite ni acepción de persona. Jesús se acercó a ella y pues no sé por qué culturalmente ellos sabían de aquella mujer. Y le hago una pregunta, ¿usted cree que Jesús sabía quién era esa mujer? ¿Y quién era esa mujer? Era una samaritana, era, digamos, un pueblo que no se gustaban, pero algún aspecto tenía que Jesús mismo le dice, venga, dame agua. ¿Y ella qué dice? No, pero si tú eres judío y yo soy samaritana, ¿cómo? Si que los judíos no se hablan entre ellos, no, ¿cómo vamos a estar hablando nosotros? ¿Cómo me vas a pedir tu agua? Y Jesús le dice, escúchame bien, si tú supieras quién soy yo, me pedirías a mí agua y yo te daría agua de vida. Y ella le dice, no, pero ¿quién eres tú? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob? Y no, ¿quién te dijo? Olvídate de eso. Y entonces ahí comienza una relación. ¿Sabe a qué me refiero? Cuando nosotros llevamos el mensaje del evangelio a las personas. ¿Sabe que el mensaje del evangelio es el mensaje más grande de toda la historia de la humanidad? Es que en Jesús hay salvación, hay esperanza, hay redención, hay transformación. En Jesús está todo, en Jesús está la vida. Y entonces ella se sorprende y dice, no, pero ¿cómo así? ¿Cómo que tú me vas a pedir agua a mí? Y él dice, sí. Si tú me pedirías, ¿saben quién soy yo? Yo te daría a ti de agua de vida. Y entonces cuando él le dice, nunca más tendrás sed, y ella dice, bueno, pero entonces ¿por qué no me das de esa agua? Por supuesto. ¿Qué pasa con aquella mujer? Él le dice, sí, ve y entonces y dile a tus amigos. Dice, no, pero dile a tu marido que venga, porque también le voy a hablar. Y ella le dice, no tengo marido. Jesús sabía la circunstancia de ella, la situación, él sabe todo. Y entonces él le dice, sí, 5 maridos has tenido. ¿Para qué le dice eso? Para que ella sepa quién es él, que conoce todo. Dios conoce nuestra vida. Conoce a las personas que están a nuestro alrededor. Y aún así Dios quiere que le hablemos a esa persona. Mire, Dios no hace acepción de personas. Los que hacen acepción de personas somos nosotros los seres humanos. Y sabe que con su vida Jesús le predica a aquella mujer. Porque él le dice, mira, ve y tráelo. No, yo no. Entonces no tengo marido. No, sí, has tenido 5 maridos y el que tiene ahorita no es. O sea, a Dios que le podemos ocultar, pero el amor de Dios es tan grande y misericordioso
Que Dios quiere simplemente que yo vaya y lleve el mensaje del evangelio a toda persona, sin juzgar a nadie, pero el crecimiento lo da ¿quién? Dios. Entonces yo comparto el mensaje con amor, como Dios quiere que amemos a los demás, y Él va a dar el crecimiento. ¿Ok? Entonces mire la visión de Dios. ¿Cuál es? Primero, que es una visión al tamaño de Dios. ¿Cuál? Dios no tiene acepción, no hace acepción, no tiene límite. Dios ama a todos por igual. Imagínense la canción que cantábamos ahora. ¿Cómo dice? Él te ama, Él me ama, Él nos ama. Amén. Y mire esto, entonces, 1 Corintios capítulo 3, versículos 6 y 7 dice que Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, porque el que siembra o el que recoge son una misma cosa, pero Dios, el versículo 7, así que ni el que planta es algo, ni el que ciega, sino Dios que da el crecimiento. Entonces yo quiero que en esta mañana entendamos esto. Usted y yo vamos a crecer espiritualmente el día que entendamos que nuestra vida depende de Dios cada día. Que no hay otro intermediario, otra mediación, sino Dios a través de su palabra. Ahora, regularmente nosotros nos convertimos en intérpretes de la palabra de Dios, ¿cierto? Y bueno, cuando leemos la Biblia, nosotros regularmente le queremos decir a la persona, yo interpreto esta cita bíblica o esto lo interpreto de esta forma. Sabe que la Biblia no tiene interpretaciones privadas. La Biblia tiene un solo mensaje. ¿Por qué? Porque vamos a decir, eso es lo importante de uno venir a la iglesia y estudiar la Biblia. No voy a aprender lo que el pastor piensa o el concepto o la posición que tiene el pastor, porque regularmente usted puede ir a muchos lugares y va a encontrar que las personas dicen, no, el pastor piensa que esto es así y esto es lo que él nos ha enseñado porque esto es lo que él cree. No, escúcheme, a usted no le interesa lo que fulano piensa o siente, a usted le interesa en lo que dice la Biblia. Así que usted siempre va a tener en cuenta esto. ¿Qué me dice Dios a mí a través de su palabra? ¿Ok? Y el mensaje es uno solo. Voy a ponerles un ejemplo que siempre pongo. Vamos a decir esto. Yo le envío una carta a Beatriz. Y esa carta a Beatriz, pues Beatriz es mi esposa. Le digo, Beatriz, yo la amo. Yo estoy dispuesto a hacer lo que sea por ti. Yo tengo este regalo. Le escribo una carta de 16 páginas. ¿Cuál de esas 16 páginas a ella le interesa? Pues, si es bueno el mensaje, le va a tener que interesar todo, ¿cierto que sí? Pero resulta esto, que la palabra de Dios es el mensaje de vida y de esperanza que transforma al hombre. Pero hoy el hombre no está estudiando la Biblia. No está estudiando la palabra de Dios, sino que lee como, ¿cómo se puede decir? Como mochitos, y no tiene el mensaje claro de qué es lo que Dios quiere para su vida. Le voy a decir esto. Dios quiere que usted cada día pueda crecer, que pueda avanzar. Dios quiere que usted cumpla el propósito, el plan de Dios en su vida y que nada lo pueda detener. Pero usted tiene que saber cuál es ese plan. ¿Por qué? Porque usted se puede quedar como un bonsái, muchos años siendo cristiano sin crecer, porque no entiende el plan, el propósito, no tiene el mensaje claro. Escúcheme bien esto. Usted sabe que dice Romanos capítulo 14, versículo 7. No lo sabe porque lo está buscando. No lo sabe. Y escúcheme, cuando a usted le mandan una carta,
Usted debe tener claro ese mensaje porque cada vez que le mencionen, usted tiene que ir a la carta y buscarla. Está grave. Romanos capítulo 14, versículo 7, dice que no vivimos para nosotros, sino que vivimos para Él. Sea que vivamos, sea que muramos, del Señor somos. Escúcheme bien, ¿su vida de quién es? Usted dirá, no, yo en mi caso le digo, yo le pertenezco a Beatriz. Sí, por supuesto, un día le entregué una escritura pública que dice que soy de ella. ¿Y cuál es esa escritura pública? El matrimonio es una escritura, ¿sabía eso? El matrimonio es una escritura pública donde uno dice, te pertenezco. Mi vida te pertenece. ¿Ok? Entonces, el día que nosotros nos bautizamos, estamos diciendo, muero para el mundo y vivo para Cristo. Entrego mi vida a Él. ¿Ok? Entonces, escúcheme bien. Usted quiere entregarle su vida a Dios, rendir su vida a Dios, tome una decisión. ¿Por qué? Porque necesitamos crecer, avanzar. Necesitamos entender el plan de Dios para nuestra vida. Necesitamos que el propósito de Dios se cumpla en cada uno de nosotros. Amén. Entonces recuerde eso. Segundo, el crecimiento lo da Dios, nadie más. Así que en esta mañana me voy a enfocar en esto. Quiero que de pronto anote esa cita si usted quiere. Y algunos me van ayudando con esta cita. Salmo 127, versículo 1. Salmo 127, versículo 1. Otro busca Juan capítulo 3, versículo 8. Juan capítulo 3, versículo 8. Salmo 127, 1, sí. Mateo 16, 18. ¿Qué dice Salmo 127, 1? ¿Alguien que lo quiera leer? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Ok. Mire esto. ¿Quién da el crecimiento? Dios. Dice, si Jehová no es el que edifica. Vamos a decir que nosotros estamos edificando en nuestra fuerza, en nuestra prudencia. Quieres edificar tu vida, tu hogar, tu ministerio, cada área de nuestra vida. Ahora, cuando nosotros llevamos el mensaje del evangelio a las personas, porque en eso estamos enfocados, ¿quién da el crecimiento en la vida de esa persona? Entonces, nosotros simplemente somos parte del equipo que Dios usa. Pero le voy a decir algo. Nosotros no nos podemos robar la gloria de Dios. Porque cuando la iglesia empieza a crecer, ¿quién se lleva la honra? Ustedes pueden decir Dios, Dios, amén, amén. Pero ustedes van a ver que ¿quién tiene más fama cuando una iglesia es grande? Ay, ¿esa es la iglesia de Jesús? Esa es la iglesia, no, regularmente decimos, esa es la iglesia del pastor fulano de tal. ¿Sí o no? La gloria sea para Dios. Y nosotros tenemos que tener claro aquí, el crecimiento lo da es Dios. Porque el crecimiento no estamos hablando de números. Un lugar, una congregación puede estar llena de multitudes, pero no quiere decir que esa multitud haya crecido. En números son muchos, pero el crecimiento en su vida, en mi vida, lo da Dios. Amén. Juan 3:8, ¿qué dice? Alguien que lo lea. ¿Así? Cuando nacemos del Espíritu, entendemos esto, nuestra vida no depende de nosotros. Escúcheme bien, ¿quién podrá darle crecimiento, vamos a decir, a su estatura, 1 centímetro?
En ninguna área nosotros somos autónomos. Dios tiene el control de nuestra vida. ¿Y sabe qué pasa? Que hay veces que el hombre, por estar alejado de Dios, se cree dueño de sí mismo y se cree autónomo y cree que tiene autonomía y todo el control de su vida. Pero escúcheme, ni siquiera tenemos autoridad sobre un minuto de nuestra vida. Usted le puede anotar o aumentar una hora a su vida si Dios quisiera hoy que no. ¿Cierto que no? Ni siquiera un minuto. Porque nosotros dependemos de Él. Pero muchas veces no tenemos en cuenta esto. Así que escúcheme bien. Lo que estemos aquí, en este mundo, dice la Biblia, que somos de Él. Vivimos para Él. Y somos de Él. Pero el crecimiento de nuestra vida lo da Él. ¿No es mejor ir a Él y decirle, Señor, aquí está mi vida? Mateo capítulo 16, versículo 18. ¿Qué dice? Cuando, vamos a decir, empieza la iglesia del Señor en Hechos de los Apóstoles, que Pedro predicó, la primera vez se convirtieron como ¿cuántas personas? La Biblia dice que se convirtieron como 3,000. Tremendo mensaje de Pedro, ¿cierto que sí? Hola, ¿cuántos están aquí? Tremendo mensaje, ¿cierto? Pues déjeme decirle, ¿cuántas veces, cuántas personas no habrán predicado ese mensaje? No se trataba del mensaje de Pedro, no se trata de nosotros los hombres, se trata de que Dios estaba haciendo algo. La Biblia dice que Dios es el que pone el querer como el hacer, que Dios es el que trae arrepentimiento, que el único que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio es. Entonces, lo que yo quiero que podamos entender, tenemos que cambiar nuestra visión. No se trata de nosotros los hombres, no se trata del predicador, se trata de Dios quien hace todas las cosas. Amén. Entonces, cuando nosotros creemos que se trata del hombre, entonces decimos, no, este hombre, imagínate, él estudió en el seminario, es teólogo, tiene 30 años de experiencia. No, ¿yo cuándo voy a llegar allá? Pues déjame decirte que así tengas una semana de convertido, Dios te puede usar a ti hasta más que a mí. ¿Sabe por qué? Porque es Dios. ¿Estamos? ¿Y sabe qué pasa? Que Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros. Lo único que necesitamos es decirle, Señor, aquí estoy yo como instrumento tuyo. Amén. Yo soy un instrumento tuyo. Háblale a la persona que está cerca de ti, de Dios. La Biblia nos dice que debemos hablar a tiempo y fuera de tiempo. Que tú y yo somos una vasija y que Dios es el que trae arrepentimiento, que Dios toca la vida de la persona. Simplemente eres un instrumento en las manos de Dios. No, pero es que yo no soy teólogo. ¿A Dios qué le importa que no seas teólogo? A Dios lo único que le interesa es que tú te dispongas. Pero el crecimiento lo da ¿quién? Dios. Pastor, yo todavía no puedo predicar porque es que yo apenas llevo 18 años en la iglesia y todavía no he hecho. No. Déjame decirte, ya estás pensionado. Pero tenemos que entender que cada día necesitamos estar en Él, ser hallado en Él, pero dispuesto. Mira, el mundo está necesitado del mensaje del evangelio. Mi esposa me decía esto, vamos a conformar equipos para llevarle a las personas el mensaje del evangelio. Pero seguro que muchos van a decir, no, pero es que yo no soy así como un periodista, yo no soy locutor, yo no tengo. Escúchame bien, nadie le puede decir a Dios que no servimos. Es simplemente que nosotros dispongamos para decir, voy a llevar el mensaje del evangelio. ¿Por qué? Porque lo que no hemos aprendido por años es hacer un proselitismo religioso. Ven a la iglesia y Dios va a cambiar tu vida. No. ¿Cuánta gente viene a una iglesia por años y no ha venido a Jesús? Porque no se trata de venir a la iglesia, se trata de venir a los pies de Cristo, de rendir la vida a Él y que Él transforme nuestra vida. Ahora,
La pregunta es esta: ¿cómo transforma a Dios nuestra vida? Viniendo a la iglesia, orando. Pues déjeme decirle, todo eso hay que hacerlo, venir a la iglesia y orar, pero ¿sabe? Eso no es lo que va a transformar la vida de la persona. ¿Sabe qué transforma la vida de la persona? Cuando la persona toma en serio esto y toma la palabra de Dios. Nosotros estamos estudiando los miércoles la palabra así con juicio. ¿Por qué razón? Porque es que mire, muchas veces uno lleva años de ser cristiano y no tiene claro el compendio, no tiene claro el mensaje del evangelio. Yo le diría a cualquier cristiano aquí, por favor, dígame usted, ¿conoce la carta de Pablo a los Efesios, que tiene cuántos capítulos? 6. ¿Qué dice? ¿Usted le han enviado una carta por años y usted todavía no sabe lo que dice la carta? ¿Sabe que estamos como... Nos falta todavía ponerle más, ¿cierto? Más interesa esto. Pero yo sé que los que estamos estudiando Romanos ya más o menos tienen un poco adelantado. ¿A qué se refiere Pablo? ¿A quién le escribe? ¿Para qué escribe la carta de Pablo a los romanos? Y sabe que esa carta se convierte en una carta universal, donde es para usted y para mí, para todo el mundo, ¿cierto? Escúcheme bien. Hoy nosotros somos llamados a ser transformados, donde nuestra vida no sea religiosa. Ay, yo voy a la iglesia, oro, canto, llevo una ofrenda y me siento feliz y me devuelvo y la próxima semana vengo. Pero bueno, ¿a eso fue que Dios te llamó? ¿Ese es el propósito de Dios con tu vida? No, escúchame bien, Dios quiere ir más allá. Dios quiere interrumpir en tu vida, entrar en tu vida y transformar tu vida por la palabra de Dios. Porque esa palabra, cuando yo permito que penetre en mi vida, escúchame bien, cada día voy a ir adelante. Hoy nos han engañado con algo, que lo importante en la vida es tener éxito. ¿Cierto que sí? ¿Qué es tener éxito? Alguien que me diga, por favor. Emanuel, ¿qué es tener éxito? Ahora nadie sabe qué es para él, cuál es el concepto que tiene tener éxito. Nadie, ¿no? Progresar, que lo vean a uno crecer, un nivel más alto. Mire, es tanto, en la carrera 27 había una valla grande que decía: tus hijos pueden estudiar aquí o deben estudiar aquí para que lleguen a ser alguien en la vida. Eso sí me parece una frase como que insulta a la inteligencia de las personas. Porque es que una persona no es alguien porque estudia en determinada universidad o en determinada institución. Nosotros somos alguien porque Dios nos dio vida. ¿Ok? Otra cosa es que nosotros nos capacitemos. Sí, esa es la verdad. Pero nosotros somos alguien en el momento que Dios nos dio vida con un propósito. Ahora, ¿qué es tener éxito para muchos? ¿Dinero? ¿Fama? ¿Qué más? Tantas cosas, ¿cierto que sí? Pero escúchame bien, voy a decirte esto. Hay mucha gente que tiene dinero, fama y tiene muchas cosas, hasta el transporte que quiera. Y sin embargo sufren de depresión, sufren de ansiedad, sufren de tantas cosas porque al fin y al cabo no tienen nada. Lo único que tienen es dinero y fama. Dinero, fama y muchas cosas. ¿Sabe por qué? Porque el éxito, Dios no nos llamó a tener éxito. Uy, ¿cómo así? Dios no nos llamó a tener éxito. Dios nos llamó a hacer su voluntad. Cuando yo hago su voluntad, el resto, el techo es el cielo. ¿Me hago entender? Porque la vida no se trata de cosas. La vida se trata de Dios. Porque el mismo Señor dice: ¿qué ganase el hombre que ganase el mundo y las cosas que en él hay y perdiere su alma? Ha perdido todo. Ahora, Dios quiere que seamos prosperados, que seamos bendecidos. Sí, pero ese no es el enfoque de la vida del hombre. El enfoque es que si yo vivo para obedecer a Dios, el éxito es pequeñito con relación a lo que Dios tiene para mi vida.
¿Está conmigo? ¿Y cómo logro eso? Buscando obedecer la palabra de Dios. Quiero que busque una cita que está en Deuteronomio capítulo 7, versículo 12. Yo creo que hasta el 14. Amén. Ok, mire esto. Mire esto, que si el hombre quiere interpretar el éxito en Dios, le voy a decir, el éxito es pequeño. Porque hay mucha gente, como le dije, que tiene muchas cosas, pero no tiene éxito. Ok, que de pronto lo interprete como éxito en algunas cosas, está bien. Pero dice, por haber oído estos decretos, la palabra de Dios, y haberlo guardado, oído, guardado y puesto por obra. Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Te amará. Sentir el amor de Dios es lo más grande que hay. Te bendecirá y te multiplicará. Dígame qué más grande, qué haya más grande que el amor de Dios y la gracia de Dios sobre nuestras vidas. ¿Qué hay por encima de él? Nada. Pero escúcheme bien. Muchas veces hemos creído que ser cristiano es simplemente seguir una tradición cristiana. Y yo me voy porque me gusta que este pastor predica bonito, me voy a donde este. No, déjame decirte. Tú y yo necesitamos obedecer la palabra de Dios. Y seguro que nada nos puede detener. Hoy se trata de eso, que nosotros podamos crecer. ¿Cómo hago yo para crecer? Aquí está el secreto. Obedeciendo la palabra de Dios, por haber oído, por haber guardado y puesto por obra la palabra de Dios. Mire, yo estoy haciendo un ejercicio muy personal, estudiando el libro de Romanos, sin salirme del libro de Romanos. Entonces cualquier tema, cualquier circunstancia lo traigo al libro de Romanos. Sin salirme allí. Y le voy a decir esto. Vamos a decir que usted quiere una transformación en su vida. Estaba oyendo de un lugar que decía transformación internacional o yo no sé, algo así. Y escúcheme bien. Pablo dice, según la visión de Dios, que tú y yo, nosotros necesitamos ser transformados. ¿Y qué es lo que transforma la vida del hombre? Pues escúcheme, Romanos capítulo 12, versículo 1 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Mire, cuando yo permito que Dios empiece a transformar mi mente, mi forma de pensar, entonces mi vida va a ser transformada. Pero ¿qué pasa? Cuando usted se acerca a la palabra de Dios, usted dice, espera un momentico, a mí me gusta hacer esto o aquello. Y entonces la Biblia te dice que eso está malo. ¿Y qué dice usted entonces? No, pero es que de verdad no me gusta esta iglesia. ¿Ah, es la iglesia? No, la verdad es que no me gusta lo que dice ese pastor. No, pero es que, no, tú no tienes que tener en cuenta la iglesia, el pastor, tienes que tener en cuenta la palabra de Dios. Ok, este mes de octubre celebramos el mes de la Biblia, ¿sabía usted eso? Y vamos a tener una maratón bíblica, vamos a tener Biblias. Escúcheme, algunos dijeron que venían el miércoles a reclamar la Biblia y no vinieron. ¿Se acuerda? ¿No vinieron? Había que reclamar la Biblia y no vinieron, imagínense. Alguien me dijo que vengan el miércoles a reclamarla, juez, no vinieron. Pues déjeme decirle, lo que
Dios quiere es que nosotros seamos transformados por medio de la palabra. Y para poder ser transformados hay que conocerla. Si nosotros no conocemos el texto bíblico, no vamos a poder ser transformados. Así que hay que hacer el ejercicio y decir, yo quiero aprender. Yo quiero conocer más de la palabra de Dios. Hago esta pregunta. ¿Cuántos conocen ya el texto bíblico? ¿Cuántos conocen ya la palabra de Dios? Ahora ninguno me dice, y yo no sé. Pero sí conocemos en parte. Seguro que sí conocemos en parte. Muchos conocemos en parte, pero necesitamos crecer. Necesitamos avanzar. ¿Cierto que sí? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, eso es enriquecedora. La palabra de Dios nos da crecimiento. La palabra de Dios es algo que no se puede comparar con nada. La palabra de Dios es el tesoro más grande que tiene el ser humano. La palabra de Dios. Entonces permitamos que podamos crecer, que podamos avanzar. ¿Y cómo? Disponga su corazón y verá lo que va a suceder. Mire, yo le puedo contar a usted testimonios de personas que no tienen de pronto mucha capacitación o no tienen mucho estudio, conocimientos teológicos, pero se metieron con la palabra de Dios. Se metieron en oración y con la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? Eso es lo que da crecimiento. Hay que capacitarnos, hay que crecer, hay que avanzar. Pregunto, ¿cuántos van a venir a los estudios bíblicos? Escúcheme, así. ¿Van a venir el miércoles? Ok, prometido. Yo me comprometo que vamos a estar allí estudiando la palabra de Dios. La próxima semana quiero enseñarles sobre la oración extraordinaria. Mi esposa, hemos estado hablando y ella tiene que compartir un tema y es sobre la oración. ¿Por qué razón? Porque la Biblia nos habla de orar cada cuánto. A todo momento y sin cesar. Ok, insistentemente, ¿cierto? La Biblia dice que Elías oró para que la lluvia descendiera después de 3 años y medio. ¿Y cómo oró? Insistentemente, ¿cierto? ¿Cómo oramos nosotros? ¿Sí ve que eso es lo que hace la diferencia? ¿No cree que debemos orar como dice la Biblia? ¿Cierto que debemos orar en todo tiempo? Escúcheme, ¿cuántos quieren que Colombia sea transformada? Y sabemos que si oramos, Dios va a transformar nuestra nación. Así que mañana a las 5 de la mañana estamos orando, clamando a Dios, pero mañana vamos a hacer un acto. Mañana vamos a ir al Parque La Cigarra. Aún he invitado a otros pastores que vayamos al Parque La Cigarra y oremos allí por Colombia. Tengo un amigo que está en La Guajira, Cristian Silva. Él está sirviendo a la patria y todos los días oramos que Dios lo guarde y guarde al ejército, a la policía, que guarde esta nación. Amén. Tenemos que estar orando cada día por nuestra nación. ¿Cuántos guerreros van a estar mañana a las 7 de la noche allá en el Parque La Cigarra orando por esta nación? Ok, mañana a 7 de la noche Parque La Cigarra. Se va a pie, en bicicleta, en moto, en carro, en lo que sea. Ay, ¿qué estaba serenando, pastor? Pues compre un plástico, ¿cierto? Una sombrilla, un plástico, lo que sea. Y si no, le doy soluciones. Si no tiene ni un plástico ni una sombrilla, consígase un periódico, lo que sea. Nos vemos allá, 7 de la noche. Amén. Oramos. ¿Cuánto le quieren decir, Señor, ayúdame a crecer? Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que esta palabra, Señor, no quede en tierra, sino que tu palabra, Señor, verdaderamente pueda producir fruto en nosotros. Que cada uno pueda apartar tiempo para leer tu palabra, para asimilarla, pero que también tomemos la decisión de guardarla, ponerla por obra, obedecerla.
que tu palabra produzca frutos en nosotros, que produzca crecimiento, que podamos avanzar en la vida. Ayúdanos. Yo oro por cada persona que está aquí y que va a escuchar este mensaje también a través de las redes sociales. Señor, bendigo sus vidas, sus hogares, su familia. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, tu bendición, tu gracia. Señor, que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea exaltado, bendito Dios. Oramos por las familias y los hogares, que tu palabra pueda llegar a cada hogar y a cada familia, glorioso Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.